Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y este es nuestro año 21 aquí juntos en este curso. Empezamos que en el año 2005, éramos tan jóvenes. Y este año entonces, número 21, vamos a tocar la temática de los siglos XVIII y XIX. Hagamos un poco de memoria al respecto de este curso, unas palabritas, y pasamos a hablar, a hacer nuestra introducción al año. Este curso, como les digo, empezó en 2005. Éramos unos 15 en una de las salas silenciosas de la sala pública. Un tiempín después ya tuvimos en préstamo algún aula, después usamos otras aulas, después estamos en el auditorio del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso con un grupo presencial. Y ahora tenemos producción. Miren dónde nos encontramos. Estamos en el Palacio, en el salón oficial donde nació la Biblioteca del Congreso. Bueno, y en este hermoso barco, ¿no? Nos recibe para nuestra primera clase, nuestra introducción. Esta clase va a ser diferente de las próximas porque en esta oportunidad vamos a hablar de todo lo que tenemos por ver en el año con la menor cantidad de imágenes posibles, porque imagínense que tenemos muchísimo material por delante. Entonces reducimos. Van a quedar muchos artistas fuera de lo que hoy vamos a mencionar, pero no tengan miedo porque vamos a ver hermosas temáticas, hermosa cantidad de artistas, más que antes. Porque los que vienen desde hace años recordarán que cuando hablamos de esta época también le sumamos siglo XX. Bueno, tal vez lleguemos a principios del siglo XX, a finales de este año, eso yo no lo sé. Pero sin dudas vamos a darle más y mejor a todo lo que tenemos por delante, siglo XVIII, siglo XIX. Para hablar del siglo XVIII tengo que hablar un poquitín del siglo XVII. Entonces, les cuento. El año pasado nos ha quedado pendiente hablar de barroco o siglo XVII holandés. Nosotros vamos a empezar con eso en nuestra próxima clase. Vamos a dedicarle al arte barroco holandés un tiempín porque es especialmente singular, es muy novedoso, es muy diferente de otras propuestas de otras vertientes de otros países. Pero en esta oportunidad vamos a tomar dos obras de un artista de origen flamenco, o sea, pegadito a Holanda o, bueno, Países Bajos, mejor dicho, em, que es esta obra que ustedes estarán viendo entonces ahora en la pantalla. Se trata de una obra de este artista flamenco, Jan Porcelis, que acá nos está pintando una marina. Una obra entonces típica de este artista que nos muestra mares embravecidos y situaciones con un dinamismo interesante, representado entonces a través de estas diagonales en los barcos. Y hasta ahí todo bien. Ahora, la pongo esta obra para justamente contrastarla con la que viene. ¿Qué es esta otra que también es de Jan Porcelis? En este caso, estamos viendo algo sustantivamente diferente a la imagen anterior, porque en la imagen de recién teníamos un marco, el marco que marca, digamos, valga la redundancia, a la tela en cuestión, un marco de madera, pero en este caso el artista ha pintado un marco y no satisfecho con ello, sino que además le apoya un papelito con la fecha 1620. Este papelito crea el nexo entre el acá y el allá, hace un escorzo, crea una profundidad y de esta manera enlaza nuestro espacio con el espacio pictórico, siendo propiamente del espacio pictórico. Esta obra, pero también lo mismo podemos pensarla con la anterior, pasa que en esta es más obvia la intención, nos remite a pensar que cuando un artista pintaba una obra hasta siglos como el XVII, está tratando de engañar a nuestra mirada a través de la semejanza y hacernos creer que ese rectángulo, círculo, menos habitual, óvalo,
tampoco todavía, que estamos viendo representa un espacio, un agujero, una ventana a través de la cual estamos viendo la realidad. Los cuadros de esta época nos proponen eso. Esa persona me devuelve la mirada, si estamos pensando en un retrato. Este paisaje que estamos apreciando se trata de un paisaje que ocurre más allá de una ventana. Estamos ante ventanas ficticias, ¿sí? Y este concepto es algo muy rico que vamos a poner en crisis en este año. Y un poquito hoy, cuando estemos terminando nuestra introducción al año. Pero entonces recordemos esta noción, la noción del cuadro como ventana, porque va a ser interesante y fundamental para entender el transcurrir el discurrir de la imagen a lo largo de nuestro año. Pero tenemos tiempo, así que le vamos a dedicar todo lo que merece. Yendo más hacia allá, Holanda, nuestro tema con el cual vamos a estar ya tratando la clase que viene. Me gustó arrancar con esta obra que nos muestra una taberna, un cuadro sobre una taberna en donde hay colgados cuadros a su vez. ¿Qué cuadros hay colgados? Eso es algo que va a ser sumamente nutritivo. Ustedes pueden apreciar en el centro bien grande un paisaje. Hay otros paisajes más pequeños, pero también más lejanos, en las paredes. Y a los lados del paisaje grande va a haber dos tronis. ¿Qué son los tronis? Es un tipo de pintura propiamente holandesa. Y ahí nos permite esta obra traer la cuestión de las temáticas. ¿Qué temas pintamos en un cuadro? Bueno, Holanda es tan particular y le vamos a sacar mucho jugo, porque Holanda es diferente socialmente a todo lo que está ocurriendo en los otros países de la misma época. Mientras que en otros países hablamos de monarquías y por lo tanto tenemos reyes o aristócratas que encargan obras, Holanda ensaya lo más cercano a una democracia que puede haber en el siglo XVII. Así que no va a haber ni reyes ni aristócratas que encarguen obras. Y mientras que otros países, excepto Inglaterra y otros más, pero están desarrollando muchísima obra encargada por Iglesia Católica, Holanda es protestante, calvinista, y el protestantismo es iconoclasta. Por lo tanto, tampoco vamos a tener obra encargada por iglesia, o sea, no tenemos obra encargada por ningún gran comitente como sí ocurre en los otros países. ¿Qué va a pasar entonces en Holanda? Va a surgir, y lo vamos a ir viendo, el mercado del arte. Va a nacer el mercado del arte. Esto quiere decir que el artista por primera vez va a pintar primero y vender después, en lugar de esperar a que venga alguien a encargarme un cuadro y yo le hago el cuadro tan a medida como mis posibilidades me lo permiten. El paisaje, como los que estamos entonces apreciando en esta obra que es de Jan Steen de 1665, Jan Steen, un señor que poseía y regenteaba una posada, estamos viendo justamente una posada, una taberna, pintaba cuadros para su propio establecimiento. Son obras de esas que se pueden vender fácil en Holanda. Paisajes. El paisaje es un género artístico de esos que un poco se pintan primero y se venden después. No se estilaba tanto el paisaje en otros países, sino como marco de algún personaje representado. El paisaje como ente autónomo es holandés. La naturaleza muerta como tema autónomo también se va a desarrollar ricamente en Holanda, porque todavía hay otros países, Francia deslizo ahora, que van a decir, ¿por qué voy a querer una pintura de un florero y unas frutas si no pasa nada? No merece una obra. Y eso está buenísimo también para cuestionarnos. ¿Por qué pintamos? Y si no pintamos, ¿por qué hoy sacamos fotografías? ¿A qué fotografiamos? Yo creo que fotografiamos para retener la imagen de determinada cosa que no queremos olvidar. Bueno, vamos a conservar también esta idea para dentro de un rato.
Así que en este cuadro, donde tenemos lo que llamaríamos una escena de género, en donde tenemos diversos personajes haciendo cosas más o menos habituales, tenemos además paisajes y tenemos además tronis. ¿Y qué carambas es un troni? Bueno, vamos a uno de ellos. Vamos a ambos primero y después me voy a centrar en uno. Esto es un troni, eso es un troni. Estamos entonces ante representaciones, más que de personas, o sea, más que un retrato, estamos ante representaciones de estados anímicos. Tengo un troni muy parecido a este que nos está mostrando acá Jan Steen. Es evidente que se basó en alguna variación de esta otra obra, una obra de Frans Hals, uno de los 3 grandes artistas de este contexto. Les cuento. Ustedes sabrán que, bueno, en general compramos un libro de determinados artistas y no encontramos libros de todos los artistas que pintaron a lo largo de la historia del arte. Hay libros para los grandes artistas, pero también hay artistas menores. Y en Holanda hubo enorme proliferación de los mal llamados artistas menores, porque vamos a ver obra de ellos y van a ver que son excelentes, muchísimos. No voy a decir que toda obra sea maravillosa, pero que hay obras magníficas, las hay. Bueno, Frans Hals es de los grandes y le vamos a dedicar un buen rato cuando hablemos ya de Holanda propiamente. Esto es un troni. Lo conocemos como mulato, así se conoce esta obra. Es un señor que acá está señalando algo que le hizo gracia y hay otro, como un poco a la manera de una fotografía instantánea, otra visión de este mismo personaje con una jarra de cerveza en la mano, como se veía acá en el troni de la obra anterior. Me voy a acercar. Es más un estado de ánimo que una persona puntual. De hecho, no se conserva en la mayoría de los casos los nombres y apellidos de las personas representadas. No estamos realmente ante retratos acá. Es un género propiamente de este marco geográfico. La manera de pintar de Frans Hals, obsérvenla, la vamos a ir distinguiendo, la vamos a festejar cuando nos toque, es rápida, es informal. De hecho, va a haber artistas del siglo XVIII que van a decir qué bien pintaba Frans Hals, qué poca paciencia que tenía, qué bueno hubiera sido su arte si se hubiera dedicado un poco más a terminar sus cuadros, porque ya están en otra época, en otro contexto. Los artistas holandeses van a ser especialmente festejados por el impresionismo. En un ratito vamos a hablar de él. Así que hoy que estamos abriendo, traigamos esta cuestión que vamos a estar desgranando lindamente de los géneros artísticos. Los hay y se cuentan con los dedos de las 2 manos, no hay muchos más que 10 géneros artísticos. Hay subgéneros, pero fíjense qué interesante distinguir esta obra de esta otra. Este sí es un retrato. Este es del mismo artista que teníamos recién, Frans Hals. Este es un señor de apellido complicado, William van Huythuizen. Bueno, esto me permite decirles que en la descripción del video voy a dejar los nombres o palabras complicadas o cositas que no sean útiles para compartir. Por si quieren buscar esta obra, va a estar en la descripción del video. Este señor le encarga 2 veces retratos suyos a Frans Hals. Este es el segundo. Es de una informalidad interesantísima. Miren cómo se reclina para atrás con la silla, creando un hermoso desequilibrio. Está lleno de diagonales. Las diagonales siempre dinamizan. Lo veíamos con los barcos de recién hace un ratito. Bueno, lo de recién era un troni, lo de ahora es un retrato. Lo que viene ahora de Vermeer es una obra de género. Parecido tal vez a lo que teníamos al principio con esta escena de taberna, pero no tan parecido porque sepamos que muchas veces las escenas de género de la pintura holandesa en realidad no son escenas de género, son escenas de tipo moralista. Y vamos a aprender a leerlas porque ese contenido se fue diluyendo con el paso del tiempo.
En este caso, probablemente Vermeer nos habla de qué bien, miren qué laboriosa que es esta chica, que está ahí vertiendo leche en un cuenco. Mientras que en la escena de la taberna, qué mal que están todos, que están ociosamente tirados por ahí. Esta obra entonces de Vermeer nos señala un cuadro de género o una pintura moralista. Esto ya va a haber que ir viéndolo en cada caso. Es de 1650 y me parece interesante que contrastemos con la obra que viene a continuación. Esta es del 65, o sea, del mismo año de la pintura de la taberna que teníamos hace un rato. Obra de William van Aalst, un especialista en naturaleza muerta. El año pasado nunca usamos la palabra especialista para hablar de pintura, para hablar de pintores. Y en Holanda, dado todo lo inusual que es el caso pictórico holandés, que tiene muy poca escultura, por cierto, usamos y usaremos bastante la palabra especialista porque otra vez Holanda va a tener algo que la diferencia de otros países, y es que va a haber un grado de especialización de los artistas diferente, extraordinario, si lo comparamos con otros casos. Por ejemplo, Caravaggio pintaba alguna naturaleza muerta. La supuestamente primera naturaleza muerta de la historia le correspondió a Caravaggio. Zurbarán tiene hermosas naturalezas muertas y muchísima pintura religiosa también. Y ahí no hablábamos de especialización. Teníamos artistas que se dedican a distintos géneros. Este artista es un artista de estos especialistas en naturaleza muerta, que desarrolla muchísimo la naturaleza muerta de volatería o de piezas de cacería. Me voy a acercar. Me acerco y voy a poder ver que este artista ha hecho lo que no quiso hacer Frans Hals, que era anterior a él, que era dedicarle todo el tiempo que otros artistas le decían a Hals qué bien que pintaba, qué mal que no tenía ganas de terminar sus cuadros. Bueno, este señor evidentemente sí que tenía ganas. Estamos viendo cada plumita y los múltiples colores que hay ahí, las partes que componen a la mosca, las partecitas internas del ala de una mosca, cada textura, los flecos, el grosor de gamuza, tal vez de de la, ¿qué sería? Bueno, la tira, como se llame, del bolso este de piezas de cacería, el metal, todo tiene una temperatura diferente. Hay muchísima riqueza entonces de texturas. Mientras que, vuelvo para atrás, un Hals, esta me parece la más clara, por eso me detengo en ella, no está deteniéndose a hacer esto. ¿Por qué no sabía? Porque no quería. Hals, si lo viéramos en obras más tempranas, cosa que haremos, podríamos apreciar que es recontra capaz de pintar con mucho detalle cada textura de cada cosa que quiera. No lo hace porque está yendo por un camino diferente, un camino que es propio del barroco, un camino de que las cosas dejen de portarse como plumas, como pelo de conejo, como gamuza, como metal, que las cosas se comporten como pintura. Y esto es importantísimo y está ocurriendo en el barroco. Si las cosas se comportan como pintura, vamos a tener posibilidades de crear una obra como la de Jan Porcelis, la que nos expone ante la simulación de lo que es un cuadro, una ficción construida por medio de pinceladas. Esto es lo que hace Hals cuando expone cada pincelada, cuando pinta de manera matérica, cosa que en otros lugares no se estila. Entonces, cuando veíamos a, por ejemplo, Hals o a Vermeer y somos capaces de apreciar cada una de las pinceladas que componen sus obras, estamos un poquito en las antípodas que
lo que está haciendo William van Als acá, en donde él disimula la pincelada y juega con la noción de engañarnos, de que esto es realmente un ave muerta sobre un bolso en un nicho. ¿Eh? ¿Expongo o no expongo que estoy ante pintura? Bueno, depende del momento, depende del lugar. A principios del siglo XVII teníamos a un Hals pintando y exponiendo que estábamos claramente ante pintura, y acá en cambio estamos disimulando que estamos ante pintura. Parece que estoy ante la realidad, ante una ventana. ¿Por qué? Porque este artista está mostrando el cambio de gusto que se va a observar en Holanda y que nosotros vamos a aprender a reconocer, que es imitar a Francia. Y le voy a decir algo, si un holandés imita a un francés, seguramente el francés haga un mejor papel haciendo de francés que un holandés haciendo de francés. La pintura propiamente holandesa que se recuerda es la que conserva sus caracteres nacionales propios. Cuando ya la pintura sea francesa, deja de ser tan recordable, más allá de si está bien pintado o no. Pero todo esto lo vamos a ir desgranando a lo largo del tiempo. Hablando de Francia, el año pasado nosotros hemos compartido pintura francesa, puntualmente en el caso de Poussin, un artista de esos grandes nombres del barroco. Seguramente menos sonoro Poussin, que habíamos dicho esto también el año pasado, que un Velázquez, que un Murillo, que dentro de la escultura Bernini. Poussin tal vez suene menos, pero va a ser muy significativo porque va a ser muy admirado e imitado por artistas que vamos a ver nosotros este año. Este no es Poussin, esto es Philippe de Champagne, otro artista de la corte perdón, de ningún siglo, de Luis XIII. Luis XIII es el rey de Francia, mientras Poussin hace su carrera en Italia. Después recordarán ustedes que lo vimos el año pasado, lo convoca a París. Poussin va medio que arrastrándose, no quiere ir, no le queda otra. En algún momento dice, oh, debo irme, mi planeta me necesita, mi esposa está muy enferma, debo ir se va de nuevo a Roma y dice, yo de acá no me vuelvo más. Y por suerte para él, Luis XIII muere, así que nadie lo vuelve a convocar nuevamente a Francia. Concluye el resto de su carrera muy contento y con más clientela, porque tiene ahora clientela francesa, además de la clientela italiana. Concluye su vida y su carrera en Roma. Pero estaba bueno volver a traer a nuestra memoria a Luis XIII y a Philippe de Champagne, artistazo también él. Luis XIII, fíjense qué diferente que es este retrato al de el señor que teníamos pintado por Hals tirándose para atrás en la silla. ¿Por qué es tan diferente? Entre otras cosas, porque las líneas que se usan son distintas, porque la pincelada es más informal. Acá está lleno de diagonales. Luis XIII tiene muchas menos. Luis XIII está lleno de verticales y eso detiene el dinamismo, estatiza un poco más la cosa. Imagínense si estuviera acostado, sería menos dinámica todavía la obra. Bueno, Luis XIII entonces muere, creo que tenía unos 42 años más o menos cuando muere o por ahí, y quien va a heredar el trono va a ser su hijo mayor, el famoso Luis XIV, que le falta para que sea famoso, porque imagínense que era un niño. Así que vamos a tener un periodo de regencia y, por cierto, aprovecho este momento solemne para comentarles que ha salido un apunte sobre historia del arte acerca de Versalles de Luis XIV. Así que vamos a dejar en la descripción del video el link para quien tenga ganas de ver Versalles de Luis XIV. Para hablar de Luis XV tenemos otros momentos que luego también recorreremos en otros recortes variopintos. Acá tengo a Luis XIV, lleno de verticales. Hay una sola diagonal que es, y no es muy diagonal tampoco, el cetro este que tiene por acá, un poquito la diagonal de la capa y para de contar. Este tipo de retrato es muy distinto, como lo mismo el de Luis XIII, del retrato del señor de Hals que teníamos hace un momento, el señor del apellido difícil. ¿Por qué?
porque esto es un retrato aristocrático, o más que aristocrático, es retrato de la monarquía. Si soy un monarca, no sé si me conviene mucho hacerme representar como un señor contento, alegre, que te inspiro confianza. No, inspiran distancia. El otro no es un rey, por lo tanto puede representarse un poco más como lo que es, con una cierta informalidad. Luis XIV, fíjense todo lo que usa para hacerse representar. Todo este cortinado que le hace Marco está elevado. Fíjense que no por nada está como en una tarima, no está a la altura de cualquier persona, hijo de vecino. Elevado con unos tacos rojos muy interesantes. Vestido con una capa de flor de lis representando a Francia y forrada en armiño, donde por cierto cada una de estos puntitos negros representa la colita de un armiño muerto, cada uno. No matemos animales para hacer capas. Atrás, una columna representa la fuerza, la fortaleza, siempre lo ha hecho y después veremos algún caso donde se va a usar en sentido inverso, pero me estoy adelantando. Me voy a acercar, vamos a acercarnos a Luis. Tremenda peluca, muy alta, muy espectacular. ¿Cualquiera tenía pelucas como esta? Por supuesto que no. La pose, la mirada, el brazo, ¿no es cierto? Y nos mira un poquito por encima del hombro. La espada de Carlomagno para enlazar su figura de rey francés con la figura sí, no es el primero, pero uno de los más notables reyes de los francos que le dan nombre a Francia. Otra simbología, acá otra vez, ¿no es cierto? La flor de lis en este otro cetro que tiene por acá, otro cetro más que es en este caso con estos dos deditos en gesto de bendición, la corona y el trono, y creo que no faltaba nada para que entendiéramos que este es el rey. Como ven, entonces, esto es un retrato de aparato, muy distinto. Entonces, fíjense todos los géneros que podemos ir nombrando hasta ahora. Retrato de aparato, retrato psicológico, podríamos decir, el del otro señor que teníamos recién. Los tronis, pintura de género. Bien, y hasta ahí. Y todo esto tiene figura humana. Luis XIV va a vivir en Versalles, rodeado de un lujo extraordinario. Uno de los elementos más notables, podríamos decir, es el Salón de los Espejos, eh, forrado de espejos en toda una de las paredes, cosa que está en el apunte sobre historia del arte. Lo cual era carísimo, ¿no? O sea, es el primer lugar en toda Europa que permite mirarte de cuerpo entero en un espejo. El Salón de los Espejos de Versalles. Con pinturas que ensalzan la gloria de este rey, que da a los jardines, además, espectaculares, ¿no es cierto?, del complejo de Versalles. Miren el estilo decorativo. Esto lo llamaríamos estilo Luis XIV, decoración de Charles Lebrun, quien un poco se apoya en Poussin y después no, es mucho más ostentoso Lebrun que Poussin. La idea de un salón como este es que yo, embajadora, me sienta así de chiquitita, si vengo a representar a mi país y tengo que atravesar este espacio para ver a Luis XIV. Imagínense, me siento diminuta. Soy una mosca y vengo a pedir, por favor, lo que sea que vine a pedir con ciertos derechos. En otro salón de Versalles, el Salón de Marte, observemos los colores. Rojo, hay azules, hay verdes, son colores sólidos, pesados, saturados. Estos son los colores de la paleta del barroco. Miren el techo, con todo este oro, con las pinturas, es abrumador. Los cuadros decorando, ¿no es cierto?, los muros. Por cierto, la cortinita del costado es para que
los que están en este caso reunidos en este salón en tiempo de Luis XIV, que se utilizaba como salón de baile, no tuvieran que ver a los músicos que estaban tocando. Los músicos estaban del otro lado de la pared y pasaban a través de la cortinita, no vayan a ver a los músicos. Entonces, aquí estamos ante un espacio barroco. Me viene bien para hacer una transición hacia el siguiente tema que vamos a estar compartiendo. Venimos hablando de Holanda, hablábamos de Francia de Luis XIV, hablemos de el rococó. Dentro del mismo Versalles estoy viendo una habitación totalmente distinta. Fíjense ustedes que tiene mucho de decorativo, sí, pero los colores ya son otros. Estos colores tan potentes que tenemos en el barroco se apastelan en el rococó. Acá directamente son blancos. Tengo celestes en las sedas utilizadas en las cortinas y en el mobiliario. Tengo toda la, todos los adornos son mucho más finitos en dorado. Vamos al de atrás. La foto de recién nos mostraba relieves muy, mucho más grueso, mucho más sustantivo, mucho más potente. Cuando hablamos ya de rococó, y ahí empezamos a hablar de Luis XV y un poco de Luis XVI, estaremos ante una mucho mayor levedad, ¿eh? Las cosas son más livianas. Recién les decía Luis XV, Luis XVI. Con Luis XV, y con un poquito antes de Luis XV, empieza el rococó. Miren, Luis XIV tiene una vida tan larga que no lo sucede su hijo, porque él sobrevive a su propio hijo. No lo sucede su nieto, porque él sobrevive a su propio nieto. Quien sucede como rey a Luis XIV fue su bisnieto, Luis XV, quien hereda el trono siendo muy chiquitín. Cuando hereda el trono, el que es el regente, que es un tío abuelo, eh, un poco inicia una especie de liberación de las pesadas costumbres de la corte de Luis XIV. Y ahí arranca propiamente el rococó, cosa que vamos a ir viendo cómo fue su surgir. Ahí inicia el rococó. Y Luis XV continúa con este estilo decorativo que es magnífico, me encanta a mí el rococó. Pero durante el gobierno de Luis XV empiezan a haber un par de descubrimientos arqueológicos muy interesantes. Se redescubren Pompeya y Herculano, que fueron algo así como cápsulas del tiempo detenidas desde la antigüedad romana. Y esto desató, entre otros factores que vamos a ir viendo, un furor por conocer y, bueno, por el gusto de lo grecolatino. Empieza entonces de manera subterránea al principio, después poco a poco empieza a surgir cada vez más evidentemente, aparecer un renacer de la antigüedad, otro renacimiento más. Esto en algún momento, cuando se vuelva dominante, se va a llamar neoclasicismo, pero empieza de manera subterránea durante el rococó. Y acá ya lo estamos viendo. Les cuento, si estuviéramos ante mobiliario estilo Luis XV, las patas serían curvas, pero no son curvas, porque estas ya son sillas estilo Luis XVI. Ya en Luis XVI arranca su gobierno de manera curvilínea y con el paso del tiempo el estilo va a ir cambiando hacia una transición hacia el neoclasicismo, ¿eh? Todo esto lo vamos a ir viendo. Si es medio abrumador ahora, no se preocupen porque lo vamos a ir viendo con el tiempo y con muchas imágenes. Pero sobre todo me interesaba que vieran cómo en el mismo espacio, Versalles, tenemos diferentes estilos, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Esta es Madame de Pompadour, retratada aquí por François Boucher, uno de los grandes artistas del rococó. Vamos a analizar este cuadro porque tiene mucho, mucho jugo por sacarle. Vamos a acercarnos, así la aprecian. Y apreciamos cómo se compone en base a una fuerte diagonal. Acá vemos entonces un indicio de esa relajación con respecto al estilo Luis XIV. Acá que estamos, ella es amante de Luis XV,
se representa con esta bella diagonal, que nos muestra un cambio de estilo, un cambio ante la formalidad que requería un estilo y el que tiene este otro. Lo vamos a analizar, es un hermoso, hermoso retrato. Y miren este otro de la misma señora, Madame de Pompadour. Acá está pintado por Maurice Quentin de Latour. Agárrense, me voy a sacar, vamos a verla. Esto no es un óleo. ¿Están agarrados? Esto es un pastel. Es algo medio parecido a la tiza. ¿Cómo es posible? Bueno, es interesante que estemos ante una técnica de trabajo que se emplea para bocetos, no para obras terminadas. Sin embargo, estamos ante una obra terminada, usando una técnica informal. Fíjense entonces pequeños indicios de un cambio desde una formalidad a todo trapo que se ve en Luis XIV hacia una cada vez creciente informalidad que podemos apreciar en el rococó. Y no solo eso, aparece con muchos libros en el acto de, bueno, mira por la ventana, tiene un libro en la mano, en el acto de leer, interpretar música. Ya le vamos a sacar mucho jugo también a este retrato, no tengan miedo. Oh, miren lo que me dice acá, la enciclopedia, la enciclopedia. Bueno, Madame de Pompadour, que por cierto, acá también aparece con un libro, con un tintero. Esto no es elementos al pasar, se trata realmente de signos interesantes. Nos está hablando de la ilustración de la época, ¿no es cierto?, del siglo XVIII. Madame de Pompadour no solamente era mecenas de artistas como Boucher, también va a ser mecenas de intelectuales como Diderot o como Voltaire, que no son de la aristocracia, son de la burguesía y son realmente la cabeza que va a estar detrás de las ideas que eventualmente nos van a llevar al fin de esto que estamos viendo, que se llama el antiguo régimen. Ese fin es la Revolución Francesa, la decapitación de los reyes de Francia, Luis XVI y su esposa María Antonieta. Fíjense qué ligazón tan interesante que hay entre esta burguesía y esta aristocracia, aunque realmente ella es de origen burgués, ha sido elevada al rol de marquesa para poder ser amante de Luis XV. Esa burguesía, la de Diderot, la de Voltaire, no consume rococó, no le encargaría obras a artistas del rococó porque no le gusta, ya vamos a ver eso. Encargaría obras a este otro artista. Hay distintos gustos en paralelo. En el mismo lugar hay artistas que atienden distintas clientelas. Una clientela burguesa encargaría obras de Jean-Siméon Chardin, como esta que estamos viendo nosotros acá, donde vemos a una señora que no está rodeada de lujos, pero que tampoco, hay pinturas de Chardin, por ejemplo, que nos muestra señoras trabajando, empezando por ahí. Esta está tomando el té, ¿eh? Señoras trabajando en diversos oficios. Esta está tomando el té con, me voy a acercar, una porcelana china, una mesita que pareciera tener alguna pintura, podría ser también de tipo oriental. Francia está enamorada de China en este momento. Pero como ustedes pueden ver, estoy ante una señora burguesa. Esta señora no trabaja, o por lo menos no lo está haciendo ahora, pero no se dedica prácticamente como oficio al ocio, como sí lo hace la aristocracia francesa del mismo momento. Esa aristocracia consume rococó, encargaría obras a Boucher o a Fragonard. Eh, Chardin, en cambio, es para clientela más burguesa. ¿Qué clientela encargaría, vamos a dar vuelta a la obra, qué artista podría representar los intereses del pueblo más llano? Ninguno, porque no tiene cómo pagar obra artística. En todo caso, el pueblo más llano, si tiene acceso a imágenes, serán grabados, grabados que son
mucho más económicos y de mayor circulación. Pero obra artística de tipo óleos o pasteles, no. María Antonieta. Em, María Antonieta, miren qué notable, es acá pintada por una artista mujer, Elizabeth Villiers-Lebrun, encarga esta obra y esta obra causó escándalo. Fue absolutamente escandalosa. Y ahí viene un tema muy, muy interesante, a mí me fascina realmente, que es la cuestión de quién miraba estos cuadros. El año pasado varias veces fue surgiendo, por ejemplo, en el manierismo, que pintaban obras tan difíciles en algunos casos o tan raras visualmente, el Greco. Cuando la gente miraba este cuadro, ¿qué opinaba? Y la respuesta era, ojo, que no mucha gente miraba los cuadros que estamos viendo, salvo obras del Greco, como, no sé, el Expolio, que está en Toledo, en la catedral, salvo algunas obras de Caravaggio que están en iglesias. La mayoría de lo que estuvimos compartiendo nosotros el año pasado no estaba exhibido, no estaba exhibido para gran cantidad de gente, sino para el que encargó el cuadro, para su esposa, para sus hijos, para sus 7 amigos y punto. Si alguien más lo veía, no estaba pensado para que esa persona lo viera y quedaba fuera del código de lo que ocurría en el cuadro. En el siglo XVIII digamos, empiezan a ocurrir, a aparecer dispositivos de lo que nos va a hacer parecer poquito a poco el mundo más semejante a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, empieza a haber exposiciones de obras, que después se van a llamar museos, que empiezan siendo algo muy chiquitito, es un gran espacio con un montón de cuadros que se abre un día a la semana durante 3 horas. Y después 2 días a la semana. Y después 4 días. Y eventualmente llegamos al concepto de lo que entendemos como museo. Pero hablamos de colecciones privadas. Bueno, para esas exhibiciones poco a poco públicas, María Antonieta encarga, había que dar a conocer la imagen de sus soberanos, este retrato. Se exhibe y fue espantosamente escandaloso. ¿Por qué? Contrasten este retrato con el que tuvo que pintarse para reemplazarlo. Vuelve a aparecer María Antonieta, vuelve a aparecer con una flor en la mano, la pose es la misma, la pompa es otra. Acá María Antonieta está vestida con una ropa mucho más informal, un vestido de muselina. Y la gente dijo, está vestida en ropa interior. Esto es lo que se llevaba debajo del vestido. ¿Vieron las películas? A mí siempre me saca canas verdes cuando en las películas aparecen de películas de época, aparecen las mujeres con el corsé puesto directamente sobre la piel. Nunca, jamás. El corsé se pone sobre una chemise, una camisa, algo medio parecido a esto que estamos viendo acá. Entonces la gente dijo, ¿cómo que la reina, que ya es escandalosa, ahora además se hace representar en ropa interior? ¿Qué es esto? No merece ser reina. Estamos acercándonos a la Revolución Francesa. Entonces tuvo que haber un segundo cuadro, fíjense, mucho más formal para reemplazar al primero. Y acá María Antonieta está vestida con ropa de corte. Y esto ya me hace respirar un poco más tranquilamente. Antes de proceder a hablar de las ejecuciones, brevemente les digo, alguna vez caminando, fui una sola vez, debo decir igual, a Versalles, la guía nos compartió un refrán muy simpático, que era Luis XIV encargó Versalles, Luis XV lo vivió, Luis XVI lo pagó. Luis XVI, el marido de María Antonieta. Con esto, lo interesante es que sepamos que si bien había un derroche extraordinario, no piensen que María Antonieta derrochaba mucho más que reyes o reinas inmediatamente anteriores a ella. Ocurrieron muchas cosas, entre otros un enfriamiento, un enfriamiento del clima y un par de años de muy malas cosechas, con lo cual hubo hambre.
subieron los precios de la harina, inflación, y ahí llegamos sí a hablar de la Revolución Francesa, que como les digo fue gestada por la burguesía y movilizada por el pueblo. ¿eh? La vamos a ver en detalle porque es interesantísima. Hubo muchos intentos previos a la ejecución de los reyes de hacer que la monarquía funcionara. No se queden en Versalles, vengan a París y pórtense bien, quédense entre nosotros, pero cambiemos las reglas para que podamos convivir monarquía con el pueblo llano. Hubo intentos. Todo fracasó cuando los reyes y sus hijitos se tomaron una diligencia y procuraron huir de Francia hacia Austria para volver con un ejército y aplastar a todos y reventarlos. Los agarraron antes, por eso no pasó, pero ya entonces caía de maduro que no había reconciliación posible, no con estos reyes. Y entonces, como estamos viendo en esta imagen, Luis XVI primero, María Antonieta después, fueron ejecutados en la guillotina. Y ahí ya podemos empezar a hablar de un cambio importantísimo. Hablamos primero del fin del antiguo régimen, inicio del nuevo régimen, el fin del ancien régime. Intentos diversos de gobierno en Francia. ¿Qué hacemos si no tenemos monarquía? No hemos probado otra cosa. Probar, probar y probar. Un consulado, un directorio, un imperio eventualmente, con una figura que va a ser, que va a aparecer en todas, hasta que iba a ir encumbrándose cada vez más, que es Napoleón Bonaparte. Y con él estamos viendo un estilo artístico diferente. Estamos hablando de neoclasicismo. Vieron que lo mencionaba hace un ratito, el neoclasicismo. Ese neoclasicismo que empieza de manera germinal en 1748, más o menos, ahí está el descubrimiento de una de estas dos ciudades. Después les detallo bien, porque siempre se me mezcla cuál primero y cuál después, si Pompeya primero y Herculano después, o cuál, se los voy a dejar en la descripción del video. 1008, 1007, 38, 48, así me lo anoto y lo recuerdo. Iniciaba, les decía, ese amor por las formas grecolatinas. Más se va descubriendo de los yacimientos arqueológicos, más amor por lo grecolatino va a haber, y no es el único hallazgo arqueológico que podemos encontrar en este momento, van a ocurrir otros. Bueno, todo esto fue, además de la necesidad de dejar de lado la estética del rococó, fuera, no queremos nada de aristocracia juguetona, como es lo que va realmente a representar el rococó. El neoclasicismo va a reaccionar entonces contra el rococó y a seguir la vertiente grecolatina. En este caso, entonces, estamos viendo obra de David, Jacques-Louis David, un jacobino. Esto quiere decir un importantísimo revolucionario. Estaba en contra de los reyes, a favor de la Revolución Francesa, y fue el artista de la Revolución, y ya lo vamos a seguir porque es muy, muy, muy interesante realmente de ver su planteo. Y un poco también voy a ir adelantando su disolución como estilo personal conforme se acerca hacia el final de su carrera. Porque cuando sos revolucionario está muy bien, pero cuando ya después hablamos de un imperio, ¿cómo acompañás la estética sin caer en algo medio parecido a lo que estaba, a aquello de lo cual estabas reaccionando, al imperio del antiguo régimen? Em, Así que bueno, ya van a ver que con David vamos a tener una especie de doble discurso o algo parecido, a ver si después le podemos poner nombre. Ahí tenemos entonces a Napoleón triunfando, en una actitud triunfal, cruzando los Alpes en actitud entonces militar. Tengo otra también muy simpática, que esta es una reelaboración de una obra perdida de Ingres, muy, muy, muy posterior. Esta es de 1853, la de recién es de 1801, 50 años más tarde. Pero lo interesante es que notemos que el neoclasicismo se sostiene a lo largo del tiempo.
hay una permanencia. ¿Por qué? Introduzcamos una palabra, la dejamos en la heladera y después la retomamos. El academicismo. El neoclasicismo es académico. A mí me enseñan a pintar de esta manera. No me pueden enseñar a pintar de manera pasional, porque yo soy pasional así y tal otra persona es pasional de otra forma. Ahora lo vamos a ir viendo igualmente. Pero el neoclasicismo se enseña, entonces permanece, sus formas aparecen a lo largo de mucho tiempo. Así que hay 50 años de separación y reconozco esta obra como neoclásica y a la anterior como neoclásica también. En el medio pasaron muchas otras cosas artísticamente que ya vamos a nombrar. Lo más neoclásico de todos, el triunfo de este Napoleón desnudo pero decorosamente cubierto, a la manera de un emperador Augusto. Él está queriendo parecerse a Augusto, se nota, lo vamos a ver en otras pinturas también, conduciendo un carro como si se tratara de un dios olímpico. De hecho, bueno, coronado por la fama, con el orbe en la mano, acompañado de diversas alegorías. Está idealizadísimo. Bueno, eso es el neoclasicismo. Acá estoy viendo idealización también. Heroísmo, idealización. Acá lo vuelvo a ver a Napoleón, pintado por Ingres. La de recién también era obra de Ingres, como emperador, con múltiples símbolos que me hablan otra vez, ¿no es cierto?, de el escalón, el trono, los cetros, la frontalidad. Es el emperador y no me tiene que caber duda y no me cabe ninguna duda. Fíjense cuántas facetas le podemos encontrar entonces a Napoleón y hay muchas más. Neoclasicismo entonces, pero esta obra es de 1806. Mientras David o Ingres están desarrollando el neoclasicismo y por cierto va increyendo la revolución industrial, mientras tanto, de manera subterránea, como siempre, va a ir ocurriendo una reacción. Esa reacción es el romanticismo. Esta obra y la que viene no la llamamos propiamente románticas, sino prerrománticas. Son un poco anteriores a lo que se entiende como marco del romanticismo, pero la vamos a traer de todas maneras. Son paralelas en el tiempo al neoclasicismo. Esta es obra de un artista inglés, William Blake, y nos está representando acá al dragón rojo y la mujer vestida de sol. Una figura terrible, expansiva. Fíjense qué diferente que es el efecto que produce una obra como esta a una obra como esta. El neoclasicismo es- procura la belleza, procura la estaticidad, procura la permanencia. El romanticismo, en cambio, busca una desmesura, se sale del marco. Goya es prerromántico. Goya es Goya, todos los artistas son ellos mismos y nadie recibió el memo que dice usted está en el romanticismo, debe pintar con estas reglas, nadie. Pero cada época muchas veces va a estar mostrando una reacción o una aquiescencia, una obediencia a seguir con las reglas de lo conocido. O sigo o me separo. En el caso de Goya empieza siguiendo un cierto rococó, diferente porque es español, y luego va a crear una vertiente súper personal. Acá estamos viéndolo en un grabado, el sueño de la razón produce monstruos, nos dice acá. Y nos viene muy bien. Este, mm, ¿no? Con esa figura dormida y el aparecer desde atrás de estos seres de las sombras que van adueñándose de la imagen. El neoclasicismo es muy razonable. El romanticismo viene por el lado de la ruptura. No debemos pensar en romanticismo por la rosas y amores. Eso no es romanticismo. El romanticismo es
Heathcliff excavando la tumba de Catherine para volver a abrazarla. Eso es romanticismo, es Cumbres Borrascosas. Eh, Esto es romántico, esto es 1817, esta es obra de Caspar Friedrich, un artista alemán. Alemania va a decir, ¿por qué estaríamos pintando nosotros imágenes de lo grecolatino? Pintemos nuestro pasado, el que yo puedo ver con mis ojos. ¿Qué pasado puedo llegar a ver? Bien remoto, propio, y en qué estado se encuentra. Y miran qué tienen alrededor. Y tienen muchas ruinas de edificios medievales. El romanticismo, por primera vez, rescata al arte medieval que había quedado en el olvido. Era torpe y tosco el arte medieval, estaba mal hecho. Tan torpe y tosco que edificios como, por ejemplo, alguna catedral o algún edificio como alguna iglesia gótica como este, quedaron en desuso, la naturaleza los devoró y queda muy poco de ellos. El romanticismo es una reacción contra la revolución industrial. En la revolución industrial nos llevamos el mundo puesto, me como el mundo a bocados, domino todo a través de la máquina. El romanticismo va en la dirección opuesta. Podrás dominar lo que quieras, me va a decir el romanticismo. Por un tiempo, la naturaleza siempre va a ganar. Alguna vez esto fue un edificio glorioso. Hoy es muy poca cosa. eh, Hay muchos edificios llenos de vegetación en las obras de Friedrich, devorados entonces por la naturaleza, cubiertos de nieve. Fíjense el clima, primero, el clima literal, helado, el abandono del edificio, las ruinas. Fíjense, es un clima extremo, no es un clima amable. Cuando Napoleón está cruzando los Alpes, no parece que esté helado y muerto de frío, como imagino que podrá estarlo si está en alguna cumbre de los Alpes. No, pero acá sí, acá hace frío, los árboles están en estado de retracción, no hay una sola hojita verde que nos dé una nota de color. Estamos ante un cementerio y unos poquitos monjes atraviesan todo esto para entrar en las ruinas de lo que queda de ese edificio eclesiástico. ¿Qué nos dicen? Que somos hormigas en el cosmos. Somos chiquititos y finitos además. El romanticismo es bastante angustiante cuando quiere. En el romanticismo, además, va a surgir algo muy interesante que podríamos nombrar, que no es esto justamente. Esto es otra vez una vuelta a Versalles. Esto es lo que llamamos un jardín francés. Y como pueden ver, domina la naturaleza. Todo está ceñido a la geometría. Los estanques tienen formas geométricas, las plantas están en macetas, las que no están en macetas están talladas de forma tal que tengan formatos geométricos. El pastito crece en lugarcitos y no hay un pastito fuera de lugar. Esto es un jardín francés. Acá la naturaleza está dominada. Cuando hablamos de romanticismo, cuando hablamos de un espíritu romántico, puede ser prerromántico, ¿no? Hablamos de un jardín inglés, en donde, como ustedes pueden ver, la naturaleza parece haber ganado mucho más terreno. Está estudiado esto. A ver, no es a la que te criaste, un jardín inglés. Es con muchos rincones encantadores donde además uno pueda sentarse a reflexionar sobre la vida y la muerte. Eso es un jardín inglés. Y mientras está ocurriendo esta oposición entre un espíritu clásico o neoclásico y un espíritu romántico, mientras tanto empieza a surgir, y ya estamos entrando a hablar del siglo XIX, algo sorprendente. Acá en un estado germinal, la fotografía. ¿Revolucionará la fotografía a la pintura? Yo creo que sí.
Y vamos a ver de qué manera, porque la fotografía, imagínense, todavía acá está en un estado muy primigenio. Esta es la primera fotografía o casi fotografía que se conserva. Vieron que están los daguerrotipos, cianotipos, hay muchas técnicas diferentes. Yo me voy a referir en forma amplia a la retención de una imagen por medios mecánicos. En este caso se trata de lo que este señor, José Nifor Niepce, está viendo a través de su ventana, como corresponde. Una ventana entonces que congela entonces una escena. Por ahora la imagen es muy poco nítida, no se entiende muy bien qué estoy viendo, necesito muchísimo tiempo de exposición, por eso lo movido y lo poco claro, ¿no es cierto?, de la imagen. Todavía no va a haber gente que pose, pronto sí, van a posar con algún artilugio que les rigidice el cuello de manera tal que no anden moviéndose de una manera para un lado o para el otro. Em, Empieza a aparecer entonces este asomo de fotografía. Démosle tiempo. Por ahora acaba de nacer. Ya va a venir a jugar con la pintura, a ver qué diálogo tiene. Mientras aparece la fotografía, hablamos de romanticismo. El romanticismo se expande, se vuelve dominante. Recuerden, un periodo artístico surge de manera subterránea hasta que se vuelve dominante. Y cuando se vuelva dominante, otra cosa va a estar surgiendo a su vez, seguramente. Hablamos como de un movimiento pendular, clásico y racional, romántico, pasional. En algún momento este péndulo se va a detener. ¿Por qué será? Por ahora romántico. Acá tenemos a Delacroix pintando la revolución de 1830. Francia establece gobiernos y va a tener una sucesión muy interesante que ya vamos a ir viendo. En este caso, uno de los hermanos de Luis XVI se hace con la corona y va a sufrir esta revolución, la revolución de 1830. Mientras tenemos entonces el romanticismo, vamos a tener una vertiente, la nombramos ahora, de neoclasicismo. Seguimos. Clásico, romántico. Propuesta racional, propuesta pasional. Acá tengo una obra que es muy tardía del siglo XIX. Esta es de 1890 de Jean-Léon Gérôme. Gérôme acá nos pinta el enamoramiento de Pigmalión y Galatea. Es un escultor que se enamora de su propia creación. ¿Por qué pongo una obra tan tardía, rompiendo la linealidad? Entre otras cosas, por dos motivos. Primero, para que vean que el academicismo se extiende sin ningún problema a lo largo del tiempo. Se aprende a ser académico. No se aprende a ser pasional. Ya vamos a ver qué sería ser pasional, ya lo vamos a ver. Y además, primer motivo por ese. Segundo motivo, porque acá tengo un Pigmalión y Galatea de otro artista, Daumier, que trabaja en otra estética, evidentemente. Y ya no hablamos de romanticismo acá, hablamos de otra, que se llama realismo. ¿Es realista y no es realista esta imagen? Después les voy a mostrar una imagen propiamente realista, porque esto es una caricatura, y la caricatura necesariamente tiene que cargar las tintas. Viene una expresión caricare, de ahí viene el nombre caricatura. Cargar las tintas es enfatizar. Y si yo enfatizo, no estoy siendo 100% realista. Pero Daumier, vamos a verlo en otras obras, me gustó esta para que ustedes aprecien la diferencia entre este Pigmalión y Galatea. Él está encantado con su propia obra, ella parece que también está por bajarse, ¿no es cierto?, de su pedestal de mármol, y no podrían ser más diferentes una obra de la otra. Hablando de obra realista, les muestro una de el más notable artista del realismo que podemos encontrar, que es Courbet. Esta obra es fantástica. Se llama Bonjour, Monsieur Courbet. Courbet es el señor de la derecha. Ha venido caminando y se encuentra con su patrón, que en este momento no me acuerdo el nombre. Me está saliendo otro, pero no importa, el pelirrojo.
que viene con su criado. El criado hace una reverencia, el patrón se ha sacado el sombrero y se encuentra con un muy informal Courbet que está caminando por el campo. Y la obra se llama Bonjour Monsieur Courbet, no se llama Bonjour Monsieur Pelirrojo, sino que es el saludo que le dan a él. Y miran, sí, bueno, miren otra caricatura de la misma época, cómo los pinta en forma crítica este señor. Creo que es anónimo, no es Daumier. Lo altivo que es Courbet y lo rebajados que se ven, pobrecitos, el pelirrojo y su criado, que están directamente de rodillas como mendigos. Miren la firma de Courbet, es enorme. Cómo Courbet, un simple pintor, se atreve a tratarse de igual a igual o más con su patrono. Bueno, Courbet acá está pintando lo que se llama de manera realista, y el realismo lo vamos a distinguir del romanticismo, porque tiene algunos caracteres en común, como luego veremos, y de lo que va a suceder después, porque tiene un carácter social muy fuerte. Es cuestionador el realismo. Va a pintar cosas que son incómodas a veces de ver en gran formato, y entonces uno dice, ¿por qué estoy viendo el entierro del tío de Courbet en un enorme formato, en 7 metros por 4? Si es un tema que le interesa a Courbet nada más. Porque Courbet está rompiendo este movimiento pendular del que venimos. En el realismo y el crecer de la fotografía, el péndulo empieza a detenerse y empieza a actuar de manera mucho más distinta, muy diversa, muy distinta. Por cierto, foto de Courbet, para que lo conozcamos también en su faceta fotográfica. Esta es de 1860, esta foto. En 1863 ocurrió una situación muy singular. Se celebró el Salón del año, cada ciertos años se celebraba un salón donde se exponían las obras pintadas por los más grandes artistas. Si no eras tan importante, te colgaban ahí arriba, no se veía dónde estabas, sino acá abajo, y la gente decía, qué maravilla, y es un tema precioso la cuestión de las exposiciones de la época. Nos pintan muy bien a la sociedad y cómo toleraba obras. Por ejemplo, acá, en 1863 muchas obras fueron rechazadas y mucha gente se quejó. Entonces, el rey organiza una otra exposición que se llamó el Salón de los Rechazados. Mismo año, esta se expone en el Gran Salón. Estamos ante obra de Cabanel, un académico. El academicismo es muy parecido al neoclasicismo, con diferencias, pero por hoy quedémonos acá. Se parecen mucho. Podemos aprender a reconocerlos. Gérôme es un académico y pinta el nacimiento de Venus. El año pasado y también el anteaño hablamos del nacimiento de Venus de Botticelli. ¿Por qué estamos pintando la misma temática si pasaron 4 siglos? Pero bueno, yo soy Gérôme y pinto lo que quiero, y pinto el nacimiento de Venus. Y vemos esta hermosa mujer desnuda, con los ojos hacia atrás, en una especie de éxtasis marino y rodeada de angelitos. En el mismo año, pero ya no en este salón porque fue rechazado, vamos a tener a Manet, Edouard Manet, pintando a una mujer desnuda, y esta obra fue otra vez escandalosa. Porque esta mujer llegó vestida con sus 2 amigos y su amiga, se sacó la ropa y se sentó a comer un picnic y nos mira directamente preguntándose, ¿te puedo ayudar en algo? Estamos ante ambas pinturas del mismo año, una con una excusa, esta es Venus, por eso está desnuda, no nos mira directamente, es una maravilla inalcanzable. Y esta otra mujer que nos pinta Manet en el almuerzo sobre la hierba causó tal estupor que la gente iba a este lugar
buscaba la obra porque sabía que estaba esta obra tan escandalosa y se descostillaba de risa, cosa que escribió y describió Émile Zola, el escritor amigo de Manet, que después tuvo que medio que refugiarse con su ego herido, este, para crear otras cosas. No se va a quedar, no se va a ver amilanado realmente Manet. Manet va a ser tomado como bandera por una generación un poquito más joven que él, que es la que sí llamamos impresionistas. Manet lo llamamos un preimpresionista realmente, entre otras cosas porque utiliza el color negro y mucha figura humana. Y el impresionismo, como vamos a ver, lo admira mucho, pero por suerte también se separa de él. Está buenísimo que los alumnos se separen de los maestros y creen algo propio. Monet es un impresionista que aquí nos está pintando un espacio de París, el Boulevard de los Capuchinos, desde un ángulo inusual, sin uso de negro. Pero están vestidos de oscuro, Anabela, sí, pero no es negro lo que está usando Monet acá. Monet en todo caso no quiere usar negro porque no está interesado en el qué, sino en el cómo. Y entonces fíjense qué interesante porque estamos ante una pintura experimental. No me interesa si es el Boulevard de los Capuchinos, el Boulevard de Tigre, si se trata de mi amiga, mi madre o un conjunto de rosas. Lo importante es el cómo. Eso es lo que importa al impresionismo. El tema deja de ser importante, pasa a ser completamente secundario. Lo importante es cómo se ve, cómo captura sobre todo la luz. Por eso vamos a tener en obras de Monet el mismo sujeto representado con distintas luces a lo largo del día o en distintos momentos a lo largo de sucesivos días. No importa el qué, importa el cómo. Va a haber gente, críticos de arte, que dicen, ¿cómo que si yo camino por el Boulevard de los Capuchinos me veo como un conjunto de puntitos? ¿Qué es esto? Eso no es gente. Está perdiendo estructura la gente. Miren los árboles. ¿Dónde está la estructura de estos árboles? Monet, no puse hoy imagen de Corot, pero a su vez Monet se apoya también en Corot, en la escuela de Barbizon, que vamos a ver. A Corot le decían, señor, usted no pinta árboles, usted pinta humo. En este caso, se van a reír de los impresionistas porque Monet en una de sus exposiciones había titulado una de sus obras Impresión, Sol Naciente, diciendo, ellos no pintan cosas, ellos pintan impresiones y con eso se escudan y hacen lo que les sale, lo que mejor les sale. El impresionismo, lo interesante que tiene es su experimentación. Y fíjense que ahí tengo que estar pensando que quizás la sola intención de pintar para retener y no olvidarme de tal pariente o de cómo me gustó este desayuno que me compré y le saco foto y la subo a Instagram, ya no me empieza a alcanzar. Empezamos un camino nuevo, un camino que nos va a conducir hacia las vanguardias que van a desarrollarse en el siglo XX. ¿Empiezan con el impresionismo? ¿Empiezan con Manet? Es difícil decir dónde empiezan. Manet es el almuerzo sobre la hierba es un buen punto de partida. El impresionismo también, el postimpresionismo, en un ratín lo vemos también. Mientras el impresionismo está desarrollando esto, fíjense cómo ya no estamos hablando de dos cositas. Rememoro, fíjense, veníamos hablando de dos. Veníamos hablando de los clasicismos, veníamos hablando de los romanticismos. El romanticismo va a tener sus vueltas. Una de ellas es lo que va a estar ocurriendo en simultáneo en Inglaterra. Muy diferente de lo que están haciendo los impresionistas y los también académicos franceses. Esto es obra pre-rafaelista. Nombre raro porque Rafael es un artista del siglo XVI. Acá estamos hablando del siglo XIX, ¿por qué pre-rafaelista?
Bueno, porque estos artistas consideran que Rafael vino a arruinar todo, que a ellos les gusta lo que hay antes de Rafael. Fue un nombre peyorativo también, pero ellos lo abrazaron. Este es Dante Gabriel Rossetti, y ustedes miran mujeres muy bellas, en donde veo algo de rupturista acá. Les propongo que vean rupturismo cuando vean los colores que van a emplear los prerrafaelitas, porque son colores demasiado saturados para corresponder a la paleta naturalista de verdad. Por cierto, nosotros vamos a usar la palabra realismo para hablar solamente del periodo del realismo pictórico francés. Cuando veamos cosas o hablemos de cosas que se parecen mucho a la realidad, no vamos a usar esa palabra, vamos a decir naturalista. Entonces, los colores que emplea Rossetti o Holman Hunt o Millet son colores muy saturados. Ahí veo una ruptura con el naturalismo de lo habitual. En ese sentido, veo un movimiento hacia una cierta vanguardia. Muchas pelirrojas vamos a tener en el prerrafaelismo porque estamos en un contexto de Inglaterra con modelos escocesas, irlandesas y cabello rojo que se va a empezar a poner de moda ahora. Hasta entonces era totalmente dejado de lado en el arte, salvo para alguna María Magdalena que era pecaminosa. En el continente va a haber una, a ver cómo decirlo, una respuesta al impresionismo y al prerrafaelismo. En el continente va a ocurrir el simbolismo, con mayúscula. Ahí tienen obra simbolista. Esta es de Ferdinand Knopf, es un austríaco. Noten que estamos ante una pelirroja. Cierto elemento, un poquito de cosas de prerrafaelismo, las pelirrojas en particular, van a aparecer con toda la furia en el simbolismo. Pero además el simbolismo va a decir, y la anécdota, el por qué estamos viendo el Boulevard de los Capuchinos recién. ¿Tiene algún simbolismo? No. De hecho, ya sabemos que al impresionismo no le interesa el qué, le interesa el cómo. Y el simbolismo va a decir, bueno, a nosotros nos interesa el qué. Por eso el cómo en el simbolismo va a ser tan diferente, tan cambiante de artista a artista. No hay un cómo. Lo importante es recuperar el símbolo. Pero ese símbolo ya no lo vamos a tomar como en otras épocas, ¿no? En el año pasado nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, obra de Holbein, obra de realmente de montones de artistas que toman los símbolos de manera unívoca. La hormiga significa laboriosidad. La tortuga significa longevidad. Punto. Cuando en cambio estamos ya hacia finales del siglo XIX y hablando de simbolismo, van a pasar dos cosas. Primero, aparece la mujer, la pelirroja, pecaminosa. Aparece una mujer inquietante. Ya no, el simbolismo no nos va a mostrar mujeres amables, no son las mujeres que busca la época victoriana, en la cual estamos transitando en 1890, por ejemplo, sino que es la mujer inquietante que está reclamando derechos. Estamos ante mujeres que están buscando el voto femenino y que están actuando de maneras muy violentas en muchos casos para lograr una igualdad. El simbolismo las va a mostrar como seres que me dan mucho miedo. Miren, en este caso, para pasar así rápidamente, qué interesante esos ojos vacíos de color. Y no porque el artista no tenga colores para aplicar, porque le puso un hermoso prendedor azul a esta chica. Vamos de abajo. Podría haberle puesto ojos color miel, el color del pelo, pero elige ponerle estos ojos carentes de color, carentes de brillo. Y por otro lado, tiene capacidad de poner detalles si quiere. O sea, tiene colores, puede hacer detalles, no quiere. Nos propone una mujer inquietante. Recién les decía además que en el simbolismo
estamos ante el qué y no el cómo. Por lo tanto, vamos a ver importantísimas diferencias entre la propuesta de un artista y otra. Miren esta. Esta es de un francés, Odilon Redon. No tiene nada que ver. Pero que en ambos casos hay un contenido que sé que está ahí, pero es hermético, es difícil de acceder porque hay muchos sueños por delante, mucho recurrir a experiencias personales, a los propios sueños. Por eso el simbolismo va a ser la semilla para el surrealismo del siglo XX. Es personalísimo el simbolismo. Freud, mientras tanto, anda escribiendo por su lado, ¿no? Visualmente no tiene nada que ver con Noff, nada que ver. Si en cambio uno mira obra de Monet y Renoir, se parecen. No voy a decir que no sean indistinguibles porque son recontradistinguibles, pero andan por los mismos caminos. Visualmente este tiene un idioma totalmente diferente del de Noff o el de casi cualquier otro. Entonces, el simbolismo está caminando por un camino que inició el romanticismo, pero que ya empieza a abrirse, creando otras realidades como esto. Esto no tiene nada que ver con nada. Y ahí aparece, y vuelvo a traer la cuestión de la fotografía. Si ya existe un invento que capta la imagen de forma mecánica, así como, digamos, así como lo estoy diciendo, ¿no? Porque realmente la fotografía no capta la realidad tal cual es un rectángulo de la realidad con colores que pueden muchas veces estar cambiados, con textura. Hay millones de cosas que la fotografía tiene que no es la realidad, pero se parece mucho. Entonces, si hay algo que se parece mucho, ¿qué van a hacer los artistas que se dedican a la pintura? Bueno, el impresionismo, por ejemplo, ha ido por un camino que, más que decirles el impresionismo, el postimpresionismo, vamos por este lado. Vamos con Van Gogh. El postimpresionismo va a hacer lo que la fotografía del momento no puede hacer, que es mostrarme cosas con colores. No hay color en la fotografía de ese momento. El color que va a emplear Van Gogh, me voy a acercar en este maravilloso autorretrato y de paso un pelirrojo, ya que estamos, son colores que responden más al ánimo de Van Gogh, a lo que Van Gogh está queriendo contar de sí mismo en este caso, que a propiamente, digo, no tiene piel verde Van Gogh, nunca tuvo piel verde. Pero miren ustedes, todos los verdes que estamos viendo acá. Acá él está haciendo una experimentación de color, por eso estamos viendo este verde azulado contrastado con el rojo, rojo naranja. Estamos haciendo un trabajo de complementarios. Van Gogh está viendo qué vibra, quiere que las cosas tengan un brillo particular. Está constituyendo todo a través de pincelada, como lo hizo Hals. Van Gogh en sus cartas a Theo, las vamos a compartir, le escribe a Theo, a su hermano, diciéndole cómo envidio a Hals y la variedad de negro que poseía en su paleta, porque el negro es un color difícil de dominar, no tiene sombra. Entonces, fíjense cómo vuelvo a recuperar nociones de lo que comenzamos a ver en la charla de hoy. Ya la pintura no se va a portar más como una ventana. La pintura exhibe lo que es, porque ya hay algo más que se porta como ventana que va a ser la fotografía. Yo soy pintura, voy a tener color, voy a tener pincelada, voy a tener ritmo, voy a tener un millón de cosas que quizá la fotografía por ahora no puede alcanzar. La fotografía entonces vino a detener el péndulo que venía viendo en la historia del arte y otras cosas más van a ser significativas. Voy a tener artistas que van a poder vivir del arte aunque no hagan lo que se pide de ellos. Eso también es un importante fenómeno del siglo XIX. ¿Puedo vivir del arte? Manet es muy rico
Y aunque le digan, ¿cómo que pintaste esta porquería de la chica del almuerzo sobre la hierba? Va a decir, bueno, pero el bolsillo me permite seguir pintando y haciendo lo que yo quiero. Y no transijo, y no me paso al academicismo. Y va a haber otros artistas, como Van Gogh, que los 4 centavos que tenía se los gastaba en alcohol y en café y en tabaco, y bueno, en óleos también, y punto, más o menos vivía del aire, no comía, o sea, vivía económicamente apretadísimo, pero prefiere vivir así a vivir haciendo lo que se pide de él, hacer las cosas de manera académica, pinta bien. Entendemos muchas veces al academicismo como lo que está bien pintado, porque se parece mucho a la realidad, y el artista que lo hace tardó mucho tiempo en pintar. Van Gogh, hay obras que las pintaba en una sola jornada. Entonces, si son fáciles, deberían valer menos. Bueno, fíjense cómo todo esto está puesto en tensión o ha ido poniéndose en tensión. Lo vamos a ir nosotros desgranando mucho más, con muchos más ejemplos y mucha más historia a lo largo de nuestro año. Nos quedan 2 imágenes por delante. Una es esta, nuevamente de Monet. Ya estamos en el siglo XX, pero Monet en un punto lo vamos a... Ya hay una continuidad, digamos, a lo largo de su carrera del siglo XIX. Acá Monet en 1919 está pintando sus amados nenúfares. Monet empieza muy pobre, va a ir haciendo poquito a poco, muy lentamente, un nombre, y con el nombre va a venir una fortuna. Se va a comprar una hermosa casa con jardín. En ese jardín hay fuentes con nenúfares y los va a pintar una y otra vez. Esos fenómenos de la luz cambiante, el agua, el reflejo y los nenúfares en sí. Poco más estamos, o sea, un poquito más y estaríamos ante una obra ya casi que no figurativa. Una obra que nos invita a cuestionarnos, por ejemplo, nuestros conceptos de atrás y adelante, figura y fondo. La textura ha ido en aumento, increyendo. La realidad no tiene textura. Un óleo tiene y mucho, puede tenerlo. Monet justamente está siguiendo este camino de romper con la noción de que estamos ante una ventana sin pincelada, sin textura. Los colores vibran y mucho, ricamente. Estar ante un Monet, les juro, es muy distinto que verlo en una pantalla chicuela. Una obra que te envuelve, un poco como lo que nos va a pasar con Jackson Pollock cuando hablemos de él al estar hablando del siglo XX. Y, o sea, con esto nos estamos acercando hacia la disolución de la imagen como la entendemos, casi hacia la no figuración. Última imagen que hoy compartimos es una imagen de 1910 de Alphonse Mucha, un artista checo que trabaja mucho, yo lo pronuncio en francés porque trabaja mucho en Francia. Muja es en realidad su pronunciación correcta. Todas esas mujeres tan hermosas como las que ha pintado Rossetti van a encontrar en el simbolismo, en Klimt, su renacimiento, como les mostraba antes con la pelirroja de Ferdinand Knopf. Y en el Art Nouveau encuentran a su vez un nicho más amable. El Art Nouveau es decorativo, por lo tanto no puede ser tan agresivo como lo fue el simbolismo. Pero la figura de lo femenino aparece en ambos. Me voy a acercar. Se trata de la alegoría de la República Argentina, desarrollada por Mucha en homenaje del centenario de nuestra revolución argentina. Y me da pie entonces para relacionarla con el fin del siglo XIX y con el hecho de que hoy no compartimos imágenes argentinas, pero este año por primera vez vamos a ir intercalando y haciendo dialogar imágenes del arte argentino con las de nuestro programa de siglos XVIII y siglo XIX. Y con esto por hoy cerramos. La semana que viene vamos a arrancar, sí, ya con el primer tema de nuestro programa,
yendo a aquello que nos quedó pendiente del año pasado, dentro del barroco, el barroco holandés. Le vamos a dedicar un par de clases porque es un temazo precioso. Así que nos vemos la semana que viene.